Nuestra primera invitada es la señora Luz Salgado. Ella fue una de las cofundadoras de Cambio 90, si no me equivoco, al lado del expresidente Alberto Fujimori, cuando eran amigos en la Universidad Agraria, compartían labores en la Universidad Agraria. Yo decía al inicio del programa que hay personajes polémicos que marcan posiciones, que dividen sociedades, y uno de esos es el caso de Fujimori. Se ha hablado mucho de reconciliación. El país continúa dividido entre fujimoristas y antifujimoristas. La pregunta con la que iniciaría esta conversación es, Luz, si un indulto o una decisión como la del Tribunal Constitucional, envuelta todavía en polémica, va a permitir esa reconciliación, que es lo que finalmente el país se merece. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mávila. En primer lugar, permíteme saludar desde aquí al presidente Fujimori, porque no he podido verlo. Anoche estuve en la Dirogues con toda esa gente linda que se ha pasado la noche y han soportado hoy día el calor, el hambre, esperando la salida del presidente. Y mucha gente de provincias me llamaba y me decía, queremos ir, pero no tenemos recursos. Es decir, tú bien lo has dicho, es un hombre que genera pasiones. Es un hombre que ha llegado al corazón de miles de peruanos porque no solucionó problemas. No es porque sea Alberto Fujimori el ingeniero rector de la Universidad Agraria, no. Es porque realizó obras y si bien tuvo errores y se le pueden criticar muchas cosas, más fueron los aciertos. Así que permíteme saludar porque la alegría que hoy día hemos sentido nosotros al verlo salir, la emoción al verse abrazar con sus hijos, esa foto tan linda que hoy día sale de unión, de ese espíritu que siempre debió reinar en toda la familia, para nosotros los que venimos más de 30 años acompañando la política desde un solo partido, es realmente gratificante y yo doy gracias a Dios, gracias a los valientes miembros del tribunal. Y yendo a tu pregunta, yo creo que si hacemos el esfuerzo puede servir de reconciliación. Pero tiene que haber un esfuerzo de ambas partes. Tú estás oyendo a Keiko decir ni odios, ni rencores, ni nada. Ella ya pidió perdón, porque ahora lo primero que me sale en la prensa es, ¿por qué no piden perdón? Ella pidió perdón. En el proceso, Fujimori pidió perdón, yo lo oí. Y pidió perdón por ser, entre paréntesis, de autoría mediata, que él no tiene ninguna responsabilidad. Hay muchos jóvenes que me dicen, no, él es un criminal. Él no mató. Él no ordenó matar. Es más, ninguno de los testigos del Grupo Colina dice que siquiera conocían a Fujimori, salvo uno al que le ofrecieron salir inmediatamente y se libró de todos los juicios. Entonces, sí tiene que servir. Yo creo que este esfuerzo tiene que servir para la unión de todos los peruanos. Claro, la pregunta, y en realidad no estoy entrando, digamos, al análisis de la sentencia del señor Fujimori, porque la Corte ha dicho que sí es posible indultar a alguien, es decir, reconoce esa posibilidad, pero puso algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que la parte agraviada fuera resarcida, que por lo menos se cumpliera con el pago de la reparación civil, algo que todavía se dice no ha hecho el señor Fujimori. Lo otro, que el condenado demuestre que las condiciones carcelarias están afectando seriamente su salud. Esto también en su momento se cuestionó el informe con el que el gobierno de Kuczynski dispuso y aprobó ese expediente que permitió el indulto para Fujimori. Y lo tercero, que Fujimori sea, que de alguna manera él sea consciente del daño que provocó. Usted dice que esto ya, el perdón ya, que usted ha escuchado a Fujimori pedir perdón por los excesos que se cometieron, digamos, durante su gobierno, por las violaciones de derechos humanos, pero está pendiente la reparación civil y todavía no está del todo claro el cumplimiento de, por ejemplo, el expediente médico, y la Corte además se acaba de pronunciar y le ha dicho al gobierno, ojo, déjennos revisar esto antes de proceder a la excarcelación. Por ahí viene la pregunta. No entro al tema de fondo de Fujimori, sino al indulto, revestido de dudas. Es que la Corte no tiene por qué jalarle de las orejas al Estado peruano. Nosotros, no es que la Corte nos diga que podemos hacer el indulto, nosotros en la Constitución tenemos el indulto. Y este no es el primer indulto. Todos los presidentes que han pasado han indultado a cientos de personas en 28 de julio y en Navidad. Estas son las épocas que hay indultos. Y han indultado, inclusive terroristas más en la época de Toledo, con anuencia del señor Diego García Sayán,
de 50 años por infecciones urinarias, por presión altas y por padecer de presión alta, ¿no? Perdón, hay diabetes. Ahí los tenemos, con casos concretos, con nombres, terroristas, convictos y confesos. ¿Por qué Fujimori, que no ha sido terrorista, que está enfermo con recidiva de cáncer, 3 operaciones en la lengua, que tiene problemas cardíacos, que sufre de hipertensión y que ahora tiene que estar con... Pero perdóname, entonces es una persona que está enferma. ¿Quién va a velar por los derechos humanos de Fujimori? Si la Corte, que le tiene un seguimiento a Fujimori que no se lo hace ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba. Todas las resoluciones con Fujimori no llegan ni siquiera al 1% de las que tiene Maduro. La Corte es muy presta para Fujimori, pero muy retrasada la opinión, primero, para los dictadores. Que usted entonces pueda tener de la Corte, que la Corte, y si me permite, por favor, interrumpirla un minuto. La Corte, reitero, no se opone al indulto. Estamos hablando de la forma en que se produce. Es que no tendría por qué oponerse. Es un indulto otorgado por la autoridad peruana. Por la autoridad peruana, pero ojo, la propia señora Keiko Fujimori en su momento no lo consideró correcto. No. Ella se pronunció en contra del indulto y dijo que ella lo que quería era que su padre saliera de manera legal y formal. Claro, pero que ella no se pronunció en contra del indulto, sino de las formas que habían tenido algunos congresistas. Bueno, pero no del indulto. Todos nosotros estábamos contentos de que Fujimori fuera indultado por PPK. Lo que no sabíamos era lo que había habido detrás, el trasfondo que no fue lo mejor, supongamos, pero de que Fujimori se merecía el indulto, sí. Por eso Fujimori está enfermo, si Fujimori sí se merece el indulto y si en efecto cumple con estos 3 requisitos, ¿por qué, por ejemplo, no se volvió a pedir un indulto o por qué no pasó nuevamente por una revisión médica? De modo que se le diera transparencia. ¿Cuántas revisiones médicas ha pasado? ¿Por qué no se esperó unos días el gobierno déjame hablar, para cumplir con la Mávila, tú no me dejas hablar. Me has invitado. Por favor, hable. Ya, y por eso ya no quiero venir a la televisión. Le pongo los argumentos porque usted también no me dejaba repreguntar, pero ya, ahí están las cartas sobre la mesa. ¿Qué terrorista ha pagado la reparación civil? Ninguno. A él le han puesto una reparación imposible de pagar, 58 millones. ¿Quién tiene 58 millones? Descuéntale todo lo que le deben en el Congreso por ser pensionista como presidente y no le va a alcanzar ni la vida para pagar todo eso. O sea, ahí hubieron desproporciones en este tipo de reparaciones para todos los fujimoristas, no solamente para Fujimori, para todos. Pusieron millones, una cosa que los mismos jueces luego reconocieron que se habían excedido, pero ya no había nada que hacer. 58 millones, ¿de dónde va a sacar? ¿Ya? Pero además, ¿por qué le vas a exigir a Fujimori que pague cuando ningún terrorista ha pagado? Y más bien, nosotros como Estado peruano, la Corte nos ha obligado a indemnizar a terroristas y a gente que no tendría por qué haber sido indemnizado, como en el caso, lamentablemente, del padre de la señora Wilca, ¿no? Recibieron el dinero, se quedaron tranquilos cuando eso había sido obra de Sendero Luminoso. Pero como a Sendero Luminoso tú no le puedes sacar dinero, pero al Estado peruano sí. Entonces las ONGs y los abogados de estas comisiones de derechos humanos saben que por ahí tienen su comisión y ese es su modo de vivir. Esto es una argolla que tiene lazos internacionales. Yo por eso te digo, reparación civil, no, por favor. Primero que paguen todos los terroristas que han salido, como Cárdenas Schulte, que está gozando en Suiza de todos los dineros que se ha llevado y que se ha robado porque mató a peruanos, ¿ya? Y después le van a reclamar a Fujimori. Lo otro, no me vas a decir que nuevamente necesita una revisión de salud. Fujimori ha tenido cáncer, te lo han dicho, no un hospital, 4 hospitales por los que ha pasado Fujimori. Que tiene el problema del corazón, ahorita tómale un electrocardiograma. O sea, vuelves a hacerlo pasar por lo mismo. Es una persona de 85 años de edad. ¿Por qué quieres volverla a hacerle pasar? Porque simplemente la Corte dice que deberían hacerle pasar. ¿Por qué la Corte no se pone tan precisa para otros casos? Correcto. Entiendo su punto. Pero si nosotros no queremos a la Corte, entonces no deberíamos haber suscrito, haber firmado un documento con el cual nos comprometíamos desde el año 81 para acatar lo que decía la Corte. El problema es la contradicción del Estado peruano. No hablo de la situación en particular de Fujimori.
Hablo que mientras estemos bajo esa jurisdicción deberíamos cumplir, porque si no estaríamos en la misma situación, por ejemplo, que el señor López Aliaga, cuando él desconoce los contratos, se dice que el contrato de Rutas de Lima no lo va a cumplir y se dice eso no se puede hacer porque ayuda la inversión. Un país que desconoce tratados internacionales se coloca al margen. Mávila, no solamente somos nosotros como Perú, hay varios países que están cuestionando las últimas actuaciones de la Corte, porque la Corte se ha ideologizado, tiene un sector completamente a favor de una ideología política y en contra de otra. No ven cientos de casos que están pendientes en la Corte y simplemente le dan celeridad. Han sacado una resolución para Fujimori anoche. ¿Qué celeridad? Por Dios. ¿Cuántos casos no tienes tú de gente que está en la cárcel en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua? ¿Cuántos casos de violaciones de derechos humanos que la Corte tiene encarpetados, pero se vuelve muy presta para el tema de Fujimori? Claro. No es contra un Estado, es que ya contra una persona. Entonces, ¿qué te dice esto? Estas personas van a tener que revisarse en la OEA de su actitud, porque estas dependen de la OEA, ¿no es cierto? Sí, y el Estado es que remitan un informe de la OEA. El Estado peruano es muy fiel cumplidor de pagar las indemnizaciones y de pagar lo que ha ordenado la Corte, inclusive a todos los terroristas a los que nos ha mandado, y en la que el Estado peruano, inclusive con Toledo, con Paniagua, con Vizcarra, se abstuvieron de hacer la defensa de Perú la Corte mandaba una cosa y no mandaban al abogado, al procurador para que defiendan a los peruanos. ¿Quiénes pagamos? Todos los peruanos. Por eso que nos ha subido el azúcar, el arroz, el pollo, los huevos. ¿Por qué? Porque estamos pagando también indemnizaciones y nos ha puesto en un estado terrible con todos los últimos acontecimientos que hay por el antifujimorismo, ¿no? De acuerdo. Kenji Fujimori acaba de publicar un tuit, me gustaría que lo veamos juntas, y también adjunta una fotografía. Él dice, todo el sacrificio valió la pena. Gracias a Dios y a mi madre, que en vida bendijo la lucha por liberar a mi padre y que hoy desde el cielo comparte nuestra alegría. Bienvenido a casa, papá. Y la fotografía muestra a Fujimori escoltado por sus dos hijos, ¿no? Los hijos que se encuentran en el país, Keiko Fujimori y Kenji. Hay quienes dicen que detrás de la presencia de Alberto Fujimori fuera de prisión hay también un uso político de esta persona y que esta persona no se merece, por todo lo que usted ha dicho, ser considerada una suerte de trofeo, ¿no? ¿Qué pasa si en unos años, de pronto, en otro gobierno, se acata? Porque el año pasado con Castillo, en el año 22, no se acató, o mejor dicho, sí se acató lo que decía la Corte y se suspendió la resolución del TC y no se cumplió con esa resolución a favor del indulto. En este caso ha cambiado, es un nuevo TC y el gobierno ha dicho somos respetuosos del TC. Lo acaba de decir. Por eso, pero las circunstancias políticas podrían cambiar y esas circunstancias políticas podrían hacer que el señor Fujimori regrese a prisión. ¿No es un maltrato para él? Por supuesto, pero eso sería una maldad extrema, porque como te vuelvo a decir, están terroristas caminando por tu casa y por la mía, convictos y confesos, con muertes y nombres atrás, y tranquilos, y a este señor que tiene 85 años, que está enfermo, que necesita cuidados especiales, ¿tú lo vas a seguir persiguiendo? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? O sea, con los terroristas tienes mejor trato, tienen derechos humanos y Fujimori no tiene derechos humanos. Pero el haber hecho las cosas como se han hecho deja esa puerta abierta. Por eso le hacía la pregunta, que las formas son importantes. Yo no creo que alguien se atreva nuevamente a querer meter a Alberto Fujimori. Hoy el pueblo está reaccionando y a favor y en un ánimo más bien de alegría, en un ánimo de querer hacer las cosas bien, de estar tranquilos porque el líder histórico, que es aquel que te dio agua, que te dio salud, que te dio energía, los demás lo pueden odiar, pero aquellos que recibieron y lo vieron por primera vez haciendo presencia de Estado, aquel que nos libró del terrorismo, aquel que aplaudimos cuando sacó a los rehenes de lo de Chavín de Guántar, aquel que aplaudimos cuando pusimos el último hito en Ecuador, a ese hombre nosotros le tenemos agradecimiento y lo vamos a defender. Y vamos a seguirlo defendiendo y con cariño,
Yo estoy dispuesta Pero a dialogar, ¿entiende usted con las personas que quieran dialogar. Exacto. El problema es que hay ¿Entiende usted que hay personas que diferencias? no quieren dialogar, quieren seguir golpeando porque es su modo de vivir, es el modo de conservar el poder, es el modo de sacar dinero a las ONGs. Con esas personas no se va a poder Keiko conversar. Fujimori ha dicho que este es un nuevo inicio. Sí, es un nuevo yo inicio también eso para... espero. Por eso, ¿la salida de Alberto Fujimori marca el inicio de un nuevo fujimorismo? ¿Marcado cómo? ¿Cómo es ese nuevo fujimorismo? Bueno, el fujimorismo se ha renovado renovado bastante, te lo digo yo, que tengo más de 30 años en el fujimorismo, ¿no? Y hay gente joven. Pero hay ¿cómo gente... replantea al fujimorismo la excarcelación de Alberto Fujimori? Escúchame, el fujimorismo ha cumplido estrictamente todo lo que se le ha ordenado. Keiko no se ha ido a ningún lugar después que la han acusado, la han metido 3 veces en cárcel y ahora la quieren volver a meter. Keiko, que no ha sido gobierno, Keiko, que no ha estado en ninguna empresa del Estado, no ha sido alcaldesa de Lima, la están persiguiendo. La alcaldesa de Lima, qué pena me da, Villarán, pero ella estuvo ahí y reconoció que había recibido millones y era funcionaria pública, pero está tranquila en su casa. ¿Cómo ¿No? replantea? Entonces, a lo que me refiero es lo que te está diciendo Keiko. Sí. Sin odio, sin rencor, hagamos política de la buena para sacar el país adelante. Defendamos las cosas que han servido para nuestro país. No puede ser que la inversión se vaya por esta inestabilidad y esta incertidumbre. Precisamente le mencionaba ese detalle. Que dándole estabilidad, quitamos la incertidumbre para las inversiones. Esto que está ocurriendo con el Ministerio Público, actuemos, por favor, lo más seriamente posible. ¿Cómo plantea o replantea la relación entre el fujimorismo y el gobierno de Dina Boluarte esta situación a favor del señor Fujimori? ¿En qué sentido? No te entiendo la pregunta. Hemos escuchado a Keiko y hemos escuchado a Kenji agradecerle a Pedro Pablo Kuczynski. Sí. El gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno Castillo, no ha acatado la exhortación de la Corte Interamericana. Es decir, ha favorecido la causa del señor Fujimori. Mira, yo lo que sé es que desde el Congreso se apoya todo lo que sea favorable para el país. Aquellos que vemos que hay peligro, inclusive cuando querían los propios que eligieron a Dina Boluarte quererla sacar al día siguiente, el fujimorismo tuvo que empezar a decirle, oye, yo no voté por ella, pero es lo que ahorita le conviene al país por la estabilidad, porque si no, ¿a dónde nos vamos? ¿Es lo que todavía le conviene al Perú? Y bueno, dime tú, la sacamos ahora, ¿y qué hacemos? No, le pregunto a usted. No, que bueno, es yo ya no política. estoy en el Congreso, menos mal. Pero es política y es una Soy vocera del política, partido que yo tiene creo- hoy por mira. hoy la mayor representación parlamentaria. Hay una fuerza fujimorista Yo en el Congreso. personalmente pienso, y no quiero comprometer a mi bancada, que en este momento Dina Boluarte, a la que en otro sitio he dicho que tiene 0.4 de 1 a 10 de nota, así con ese 0.4 es lo único que conviene por el momento. Es de todo lo malo, que es lo que tenemos, y hay que tirarle para adelante porque otra debacle, otra crisis en este momento, yo no creo que sea lo más conveniente para el país. Opinión de Luz Salgado, sin comprometer a nadie. Perfecto. De eso se trataba, de conocer cuál es su opinión. Entonces, ¿confía usted en que esto no se va a revertir y la situación entre Kenji y Keiko está ya resuelta? Pero es maravilloso ver esa foto abrazándose con el papá, con los nietos. Mira, yo que los conozco desde chicos, yo he botado mis lágrimas porque soy sentimental, ¿no? Al verlos, estaba lejos porque no podía estar allí y decía, Dios, me has dado oportunidad de ver esto y de verdad que lo agradezco, porque eso trae muchas cosas buenas para el país también. De acuerdo. ¿Le pediría a Kenji Fujimori que se anime nuevamente y retorne a la actividad política activa? No, esa es una cuestión netamente personal. No, yo no podría decirle métete a la política. No, cada uno analiza la política internamente y ve lo que le conviene y no le conviene. ¿Y la señora Keiko Fujimori debería evaluar su decisión de volver a postular a partir, por ejemplo, de las cifras abrumadoras que le piden retirarse del ejercicio político?
No he visto ninguna cifra abrumadora. No, bueno, las encuestas dicen, cuando se menciona quién debería retirarse. Las últimas encuestas que he visto son las que están de acuerdo con el indulto de Fujimori y he visto 70% Pero de la población. una cosa es Alberto Fujimori y otra es Keiko Fujimori. Por supuesto. Keiko Fujimori es la lideresa que en este momento es presidenta del partido y es el único partido organizado a nivel nacional con cierta estabilidad ahora de los pocos partidos que nos ha dejado Vizcarra. Pero por eso le hago la pregunta. La mayoría, usted dice, en efecto, los sondeos dicen que hay entre la población un sentimiento empático con la salida del señor Fujimori. Sin embargo, cuando se pregunta por la permanencia o la continuidad de la señora Fujimori en la actividad política, dicen no. Ella ya debería entender que el pueblo le ha dicho varias veces que no. Y lo que toca ahora es renovar realmente el partido. De que la quites en la política, yo creo que eso es imposible. Ella tendría que estar en la política de alguna forma, es la fundadora del partido. Pero puede no ser candidata siendo siempre la fundadora y la líder Eso del dependerá partido. del propio partido, porque a lo que muchos contrariamente piensan, en el partido se hace evaluaciones y en esas evaluaciones habrá una votación si es que deciden que ella siga siendo candidata a la presidencia o si escogen a otra persona. Pero eso es decisión del partido. ¿Sin un Fujimori? Sí, y la misma Keiko lo ha dicho, y por eso se está formando, es el único partido que forma capacitación para jóvenes. Hay fujimorismo para rato y yo espero que siga. Yo al menos ya llevo más de 30 años y seguiré apoyando desde atrás. Y no se apellida Fujimori. Y no me he pedido Fujimori, me he pedido Salgado, Rubianes de Paredes, viuda de Paredes. Muchas gracias, Luz, por haber estado con nosotros. Gracias. Muy amable también por compartir el estudio. Bien, vamos a abocarnos ahora a lo que ocurrió en esta audiencia.